informe anual de la CAF, el último documento de historia de la CAF. Yo soy coautor de un capítulo, y este artículo que va a presentar es como una nota de soporte conceptual de ese capítulo del libro de la CAF. Lo que yo voy a presentar entonces es este trabajo que tiene que ver con mirar la integración de América Latina en clave de cadenas globales de valor, digamos, usando las métricas y las medidas que se han ido desarrollando en los últimos años en cadenas globales de valor. Al otro lado. Para eso, lo que yo voy a hacer es una adaptación regional de medidas globales. ¿Por qué es importante mirar la inserción internacional de los países con las dos miradas, con una mirada global y una mirada regional? Porque los países, al tiempo que se integran en una economía mundial donde la producción se va fragmentando, y las cadenas de valor implican que la producción se va produciendo cada vez en más cantidad de bien, en más cantidad de países, donde van incorporando distintas cantidades de valor agregado. Al mismo tiempo, también los países hace 3 décadas iniciaron un proceso de integración regional, empezaron con el uso de regionalismo, y empezaron a desgravar sus aranceles internos, ¿no? Esto ha sido heterogéneo en Latinoamérica, pero eran todos los países latinoamericanos que iniciaron ese proceso. Entonces, al tiempo que se integran entre ellos, también se integran al mundo. Entonces, corresponde hacer, digamos, miradas que tengan en cuenta los dos aspectos. Al mismo tiempo, en los últimos años se han ido desarrollando nuevas medidas, nuevas bases de datos para estudiar este fenómeno. En particular, hay una serie de proyectos que han integrado matrices de insumo producto mundiales. De toda la producción mundial, comercio de intermedios, producción doméstica, se organiza en matrices de insumo producto pretenden abarcar la producción mundial. ¿Por qué se hace eso? Porque la matriz de insumo producto es un elemento idóneo para estudiar los encadenamientos hacia adelante de la producción y los encadenamientos hacia atrás. Estas dos maneras de mirar a la producción es clave para caracterizar a los países en su inserción en cadenas globales de valor. Los países se insertan en cadenas globales de valor cuando hacen algunas etapas de algunos procesos productivos que en algunos casos hacia atrás se iniciaron en otros productos, por ejemplo, porque se importan insumos intermedios para producir, o ellos mismos venden bienes intermedios que se van integrando hacia adelante en la red del comercio internacional en producción final. Entonces acá voy a utilizar dos referencias de la literatura, Wang y otros 3 autores de origen chino que hicieron 2 artículos que son la base para las medidas que aplicó en sus informes el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio para realizar el comercio cadena. Lo que yo voy a hacer es adaptar esas medidas a una mirada al mismo tiempo regional, que tengan en cuenta la perspectiva regional y la global. Estos estudios no están hechos para pensar la integración regional, sino la garantización global. Yo los adapto. El primero lo que van a hacer es vamos a dividir toda la producción de acuerdo a si la producción pensada para el mercado doméstico, pensada para el mercado doméstico o para el mercado internacional, y al mismo tiempo si es en el mercado internacional, si es una iniciación tradicional en bienes finales, digamos al estilo de Ricardo, exportación de bienes finales, o si son bienes que se están integrando a su vez en producciones en otros países. Para eso se construye una tabla de insumo producto mundial. Lo que yo voy a hacer es ordenar esa tabla de acuerdo a países regionales, que serán G países,
y pues el resto de los países, H países, son extrarregionales, los pongo al final de la tabla, voy a hacer una tabla de insumo producto ordenada. Para recordar un poco lo que es una matriz de insumo producto, lo que hace básicamente es ordenar la producción desde dos perspectivas, desde el punto de vista de la provisión del valor. Cada origen, la producción de un país, por ejemplo, Argentina, se ordena de acuerdo a si vende insumos a sus socios regionales, si vende insumos a sus extrarregionales, o si vende bienes finales a la región, o si vende bienes finales a esta región. Entonces, el destino de la producción argentina se organiza de esa manera, y al mismo tiempo uno puede mirar la integración de un país al revés, descomponiendo el origen del valor de lo que produce. Entonces así, si uno mira la tabla para este lado, en la producción que está acá, que es la misma que está acá, se puede integrar, se compone de consumo intermedio, que es cosas que están comprando, por ejemplo, la economía argentina, dentro de la región, en la extrarregión. Estos son todo el consumo intermedio que está integrado en la producción argentina, más el valor agregado que le agrega Argentina. Entonces esas dos miradas es la clave para las métricas que voy a mostrar. Esta producción, la matriz Z, en realidad se puede expresar en términos proporcionales a la producción con la matriz clásica A, que es una matriz que muestra los encadenamientos internacionales que tiene la producción mundial. Por ahora estamos en el tema mundial. La producción se puede entonces dividir en producción intermedia, A por X, y la producción final, Y. Y al mismo tiempo, la contribución más importante de Leontief es crearla, que debería estar en esos cuadritos, no sé por qué lo pusieron, porque la verdad que hizo un mérito como para estar ahí. Tiene la matriz inversa de Leontief, que es la que encadena, directamente vincula la producción de un sector de un país a través de los encadenamientos directos e indirectos con la demanda final. Entonces, esto es el esquema básico de Leontief, solo que está, en vez de ser nacional, como las pensaba él, son internacionales. Como dijimos, la descomposición a través del origen del valor, uno puede con estas matrices mostrar dónde se originó el valor de todo lo que produce un país. Esto es el álgebra para eso. Y tenemos la matriz, finalmente, en operaciones simples llegamos a que el valor agregado por la matriz de Leontief suma la unidad. Esto quiere decir que a través de la operación D por B uno puede descomponer el origen del valor de una producción de acuerdo al lugar de origen. Para notación, los techitos indican matrices diagonales, o sea, son vectores que se expresan como matrices diagonales, o sea, matrices que tienen ceros fuera de la diagonal principal y valores en la diagonal principal. T es la función transponer. Lo importante acá es que la literatura de cadenas, parte de la literatura de otra que usa, lo que se llama trade validad, comercio en valor agregado, pero hay un segmento de esa literatura que lo que parte de los análisis de esta matriz, que es una matriz, es el producto de tres matrices, y es la representación completa del valor agregado incluido en la demanda final. Entonces, por ejemplo, esta celda representa el valor agregado incluido del sector 1 del país 2, directo e indirecto integrado en la demanda final del sector 1 del país 2, todo así. Entonces, lo que nos permite esta matriz es vincular el valor agregado de un sector país con la demanda final de otro sector país. Y vamos a definir las cadenas como el conjunto de relaciones que hay entre el valor agregado de un sector país con demanda final de otro sector país. Perdón, no con demanda final, con producción para bienes finales.
cadenas empiezan en valores agregados, transitan por las economías domésticas o internacionales y se integran finalmente en producción final en otro país. Y ahí terminan las cadenas. Esa es la definición. Si uno, esta matriz la suma a lo largo de toda una fila, tiene el valor agregado, y si uno, de cada uno de los sectores, y si uno suma a través de todas las columnas, tiene la demanda final. A nivel mundial, el valor agregado es igual a la demanda final. Bueno, al otro lado. El objetivo nuestro es identificar adentro de ese mundo de la matriz de belleza que tiene todo, cuáles son las transacciones que ocurren exclusivamente en la economía doméstica, cuáles son las que ocurren solamente entre el país doméstico y sus socios regionales, o sea, flujos de valor agregado que se integran en producción y que terminan en una producción de bien final en la región, flujos de valor agregado que se integran domésticamente, no hacen nada en la región y terminan integrados a producción mundial, por ejemplo, un insumo argentino, que puede haber tomado valor de otros sectores de la economía argentina, se vende directamente a China y se transforma en un bien final en China. Eso sería una integración con cadenas extrarregionales directamente. Y finalmente, digamos, el complemento de esto son las cadenas mixtas, donde intervienen procesos productivos en los tres tipos de regiones, en la economía doméstica, en la economía regional y en la economía mundial. Estas últimas son, digamos, sirven para llenar el cuadro, ¿no? Para completar todas las posibilidades, pero nosotros nos vamos pero no tienen magnitud, tienen mucha importancia en el comercio. Nos vamos a concentrar sobre todo en las cadenas regionales versus las extrarregionales. Eso es un poco el foco que vamos a hacer. Perdón. Así como hay una perspectiva hacia adelante, mirando, digamos, las filas de la matriz, que va del valor agregado a la demanda final, también hay una lectura hacia atrás, donde los países no se los analiza como fuente de valor, sino como productores de bienes finales, y nos fijamos dónde se originó ese valor. Esa es la productividad hacia atrás, es equivalente a la productividad hacia adelante, pero esta metodología siempre tiene las dos miradas necesariamente. Entonces, los países después los vamos a analizar digamos, en la combinación de las dos perspectivas. Para hacer eso, esta es la innovación del trabajo, se aplican matrices auxiliares. Tenemos, por ejemplo, una matriz que solo tiene en cuenta los encadenamientos regionales y su complemento, digamos, todo lo que no es regional. Vamos a definir esas matrices, ¿no? Una matriz que tenga solamente los encadenamientos que ocurren domésticamente en los países de la región. Por ejemplo, si vamos a analizar América del Sur, solamente las transacciones que ocurren dentro de la economía argentina, brasileña, chilena, todos los países de la región, pero solamente las domésticas. Y su complemento, o sea, las que ocurren, menos de las que ocurren en la región, pero no en las economías domésticas. Y finalmente las que ocurren en el exterior, fuera de la región, sin intervención de comercio regional. También vamos a definir sus inversas, así como estaba la matriz inversa de la matriz de 2010, también están las inversas de esas matrices. Y el proceso que vamos a hacer es tomar, y además existe una equivalencia entre una matriz, digamos, la matriz completa BR, un subconjunto de esa matriz, perdón, la matriz completa B, un subconjunto de esa matriz y un resto que implica las relaciones entre la parte de B que no es regional con la parte regional. Entonces, aplicando estas tres descomposiciones, estas tres equivalencias, adentro de BBY vamos a descomponer completamente. Entonces, 5, 6 y 7, esas tres relaciones, las vamos a ir integrando sucesivamente a la matriz BBY. Se va a ir teniendo cada vez más términos, va a ir aumentando su cantidad de términos. Tenemos finalmente una matriz que tiene 5 términos, pero además, al primer término, que es el que refiere a la producción doméstica, el valor agregado, por ejemplo, argentino, que se incluye en producción de bienes finales argentinos,
nos vamos a fijar dónde se consume ese bien final, si se consume domésticamente en Argentina, si se consume en un bien regional, en un país regional, en un país extrarregional, o bueno, esto ya no corresponde a la producción argentina, esto está hecho para completar la Y, digamos, no tiene ningún interés. Así llegamos a una descomposición en 7 términos de la producción mundial. Esto no corresponde a comercio internacional, es el valor agregado puramente doméstico, es la parte más importante del valor agregado de los países, de todos los países del mundo. El 80% del valor agregado no está integrado al comercio internacional, son no sé, ustedes, que hacen servicios educativos, dentistas, bueno, toda la economía no transable. Después tenemos una parte que tiene que ver con el valor agregado en bienes finales, comercio directamente de bienes finales, y después tenemos la parte que tiene que ver con integración productiva, o sea, comercio intermedio que se integra en el proceso productivo en otros lados. Tenemos, por un lado, las cadenas regionales de valor y las cadenas extrarregionales de valor. Lo primero que vamos a ver es cuánto pesa. Y finalmente tenemos a las cadenas mixtas de valor que tienen una complejidad mayor en términos de que suceden más flujos. Lo primero que vamos a hacer es fijarnos cuánto pesa esto en relación a todo lo demás. Y todo lo demás tiene que ver con el comercio internacional, o sea, cuánto es las actividades relacionadas con el comercio internacional en el total. Después vamos a ver cuánto pesan cada uno de los componentes importantes del comercio internacional, que son estos 4, producción de bienes finales, regionales o extrarregionales, y la producción de cadenas regionales de valor, de cadenas extrarregionales de valor. Y finalmente vamos a comparar las cadenas regionales con la perspectiva hacia adelante y hacia atrás para ver la posición que tienen los países. Pero todavía no hablé largo de cadenas. Lo último que voy a mencionar, acá vamos a hablar solamente con el titular, es que además estas medidas nos permiten estudiar cómo se han alargado las cadenas en el tiempo, cómo la globalización ha determinado cambios en el largo de las cadenas. Esto quiere decir cambio en la cantidad de procesos productivos que hacen en promedio el valor agregado. Bueno, así como hay una perspectiva hacia adelante, hay una perspectiva hacia atrás, donde hay algunos cambios algebraicos, pero más o menos son las mismas categorías. Y acá tenemos el largo y la posición de las cadenas. Tenemos, ¿cómo se cuenta el largo de las cadenas? Por un lado tenemos el denominador, cuál es el valor agregado que se incorporó en la demanda final, y acá es cuántas veces ese valor agregado fue contabilizado como producción. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, digamos que, no sé, el valor agregado incluido en la producción final de un bien es el valor agregado que se introduce directamente en el que produce el bien final, el valor agregado que se introdujo en el que produjo el bien intermedio, el valor agregado que se introdujo en el que produjo el bien intermedio, que a su vez usó el bien intermedio, y todo así. Entonces, digamos que este flujo solo fue contabilizado una vez como producción, porque es el valor agregado en la demanda final. Este fue contabilizado 2 veces, primero como intermedio y luego en el propio producto. La producción, digamos, a diferencia del concepto de valor agregado que es directo, la producción es bruto, entonces va incorporando el valor que tienen las etapas anteriores. Entonces, lo que se hace es ponderar a cada uno de estos flujos por la cantidad de veces que fue contabilizado. Entonces, toda la producción que fue contabilizada, dividido el valor, eso te da el largo promedio de las cadenas. La novedad de estos autores de referencia, Wang et al., es que esto lo aplican a subconjuntos, a los subconjuntos que están definidos de la producción. Entonces tenemos largos de cadenas en las cadenas domésticas, en las cadenas globales de valor, en las cadenas mixtas, etcétera, etcétera. Estoy yendo para otro lado. Bien, así como hay una perspectiva hacia adelante, también una perspectiva hacia atrás, para el largo de cadenas. Y acá tenemos el álgebra para descomponer las cadenas, cada vez se va complicando más. Lo que importa, por ejemplo, en este caso es, así como, esta era lo que habíamos visto antes, y esto es el equivalente a la descomposición del largo en cada uno de los subconjuntos. Por ejemplo, lo importante es que en las cadenas regionales de valor van a tener
un largo que se tiene que dividir en dos largos, por ejemplo, la cantidad de etapas, el largo de las etapas productivas que circulan, por ejemplo, por la economía argentina, antes de que ese bien sea exportado, y las etapas que ocurren después. Para tener en cuenta todo el largo de una cadena, de un proceso productivo que empieza en Argentina y termina en Brasil, es necesario dividirlas algebraicamente para tener, digamos, términos interpretables en un largo doméstico más un largo extrarregional. Y una cadena, por ejemplo, el algodón que utiliza, no sé si Argentina produce algodón, pero produce lana. Supongamos que Argentina produce lana, produce un hilado, vende un hilado a Brasil, Brasil produce un tejido y una confección. Esto es una cadena de largo 4 que tiene 2 etapas en Argentina y 2 etapas en Brasil. Entonces, la manera, digamos, matricial de poner eso es así, hay que distinguir las etapas que ocurren en un país y en el otro, pero eso es un asunto interesante en sí mismo. Bien, todo esto es la parte metodológica, ahora viene donde yo lo apliqué. Como dije, había varios proyectos de construcción de matrices de insumo producto multipaís. Yo utilicé la del proyecto EORA. Tiene algunas ventajas y algunas desventajas respecto de otras. La ventaja que tiene es que arranca en el año 90, entonces uno puede ver la integración de los 90, las otras no tienen esa perspectiva, son más cortas. Otra ventaja que tiene es que tiene casi todos los países del mundo, entonces se pueden analizar los países latinoamericanos. Cada uno de los países latinoamericanos, fíjate, yo estaba haciendo un trabajo para un organismo internacional, entonces sabía que tenía resultados para todos los países. Una de las ventajas que tiene es que es mucho más agregada que las demás. Las demás matrices tienen, por ejemplo, Guayo tiene 55 sectores, entonces para hacer estudios sectoriales es mejor. Y el análisis lo voy a hacer dividido dividiendo Latinoamérica en 3 subregiones: México como integrado al NAFTA, Centroamérica integrado a sí mismo y Sudamérica integrado también a sí mismo. Bien, entonces, ¿cómo le ha ido esta primera medida? El mundo se organiza en fábricas globales, ¿sí? La fábrica americana, la fábrica europea y la fábrica asiática. Eso es una jerga de las cadenas globales de valor. Lo que vemos es que la fábrica americana es la que menos importancia tiene en las actividades de comercio internacional, es más doméstica en su producción. Porque, bueno, Estados Unidos es una economía muy doméstica que tiende a ser poco internacionalizada. En cambio, en la Unión Europea hay un proceso de integración permanente a lo largo de estos 25 años que tiene la muestra. Y también Asia ha arrancado niveles parecidos de integración a los de América y tiene un nivel de digamos, importancia del comercio internacional en el valor agregado muy grande. Esto es una medida de integración. ¿Cuánto de la actividad productiva de un país está relacionado con el comercio internacional? Por otro lado, tenemos los países de Latinoamérica que tienen, digamos, funcionan en el mismo eje, pero tienen claramente niveles de integración menores a los de las fábricas globales, a los de la americana. México es el que ha tenido más internacionalización de su producción, el Mercosur es el que ha tenido menos. Si vamos adentro de los 4 subbloques de dividir un poco la información, México es un productor de bienes finales que van a la región. Recordamos que para México la región es el NAFTA y las cadenas regionales de valor. Para Centroamérica también produce bienes finales, pero sobre todo en mercados que no son centroamericanos, destinados a mercados que no son centroamericanos. Los países del Pacífico de Sudamérica, en base a su extracción minera, por ejemplo, están muy integrados en cadenas globales de valor. El 10% del valor agregado de esos países directamente es inserto en cadenas globales extrarregionales de valor, donde no participa la integración regional. Y el Mercosur tiene una estructura parecida, pero menos integrada. Hemos visto que el Mercosur era más cerrado que el resto. Cada una de todas formas, la producción, las cadenas regionales de valor y los bienes vendidos a la región siempre son crecientes en la estructura productiva del Mercosur. La importancia de los mercados internacionales es baja, pero es ligeramente creciente. Ahora,
creo que lo más interesante es medir la posición de los países. Habíamos dicho, un país forward es un país... La posición de los países surge de comparar las medidas de los países como fuentes del valor versus la medida de los países como usuario del valor de otros. Y yo lo que hice fue poner todos los puntos del tiempo, el inicio y el final marcados por toda la trayectoria, como ratios de todo el PIB de Latinoamérica. Por eso, para hacer eso tengo que tomar países de tamaños comparables, porque si no, no se puede graficar. Vemos, por ejemplo, los dos grandes países de Latinoamérica tienen inserciones completamente diferentes. En particular, si uno piensa cuál es el arquetipo de integración mexicana, es un país que es usuario de valor, porque es una, digamos, uno piensa en la maquila mexicana, es finalizando un producto, México finaliza productos que tienen valor en otros lados, que tienen insumos de otros lados, ¿sí? Eso es así, sobre todo en su inicio de la integración, México era un país que usaba más valor en su producción final que el que proveía para que otros finalicen. Acá hay un proceso largo de crecimiento de ese tipo de actividades en el PIB de Latinoamérica, y un momento alrededor del año 2000 donde México empieza a cambiar de posición y dejar de ser usuario de valor regional. Finalmente viene la crisis económica y hace que todo este tipo de actividades pierdan importancia en la economía de Latinoamérica. Pero de todas formas, al final del periodo 2015, México, contrariamente a lo que uno podría pensar, es un país que, si uno mira solamente el valor regional, es un país más proveedor de valor que usuario. ¿Qué es lo que pasó? En el interín, México sustituyó insumos estadounidenses por insumos chinos. Eso hace que haya cambiado su posición. ¿Qué es lo que pasó después del 2015? Estados Unidos hizo renegociar el NAFTA, endureciendo las reglas de origen, que ya eran las reglas de origen más duras del mundo, ahora las endureció aún más, para evitar que México utilice insumos chinos en su producción. Sí. No sé si pregunto ahora o... Sí. Bien. Pero también hay un efecto que es el tema de movilización de las firmas, porque hay muchas firmas en Estados Unidos que se movieron digamos, a México, sí, para producir, sí. Que no está capturado, que no solamente tuvo una sustitución de insumos en la cadena, digamos, de Estados Unidos a China, sino también que parte de insumos que se computaban como que eran de Estados Unidos, ahora se computan como que son de México, porque las firmas se trasladaron. Bien, entonces los proveedores también se trasladaron. Sí, se trasladaron. Está bien. Eso debería, bueno, capaz que entonces esta reducción hay dos cosas, sustitución y domesticación de insumos. Es posible, no lo sabía. En cambio, si uno mira las cadenas extrarregionales, México como usuario de valor extranjero siempre tuvo una posición backward y la aumentó. Entonces es posible que si uno mira actualmente esta configuración, en los próximos años, donde el tratado si tuvo realmente efecto, México posiblemente cambie de vuelta a ser un país backward. En cambio, Brasil es un país que participa escasamente de cadenas regionales y en el mundo, contrariamente a lo que uno podría pensar, es más un usuario de valor de otros que un proveedor. Ahora vamos a los países, digamos, de mediano tamaño del bloque, que están todos en Sudamérica. Las cadenas regionales de valor, Argentina es el gran jugador, más fuente de valor que usuario, o sea, hay más valor argentino que finaliza en otros países que valor agregado regional que finaliza, digamos, sus procesos productivos en Argentina. De todas formas, crece hacia los dos lados, o sea, también crece como usuario de valor regional, esto es, Argentina incorporando insumos brasileños en su producción, pero claramente está despegado el resto en las cadenas regionales. Chile es un gran usuario de valor de otros, entre otros argentinos, y Colombia y Perú participan muy escasamente en las cadenas regionales. En cambio, cuando uno va a la inserción extrarregional, Argentina es un usuario, pasó de ser neto proveedor, pero ahora es un usuario de valor, tiene una posición backward, neta en la cadena.
Colombia también, en cambio Chile y Perú, que son países proveedores de insumos intermedios globales, siempre mantienen e incluso acrecientan en el periodo su participación como fuente de valor. Los países centroamericanos tienen muy poco comercio regional y tienen todos una inserción extrarregional como maquilas también, ¿no? Como usuarios de valor. Y los países sudamericanos más pequeños, tenemos a Bolivia despegado como un gran proveedor de insumos regionales, gran para los términos bolivianos, pero donde las cadenas regionales son importantes para Bolivia, por su exportación de gas en particular. En cambio, por ejemplo, Uruguay siempre es un usuario de valor, y Ecuador, por sus exportaciones también, participa en las cadenas extrarregionales como foro. Finalmente, acá lo único que voy a mostrar, ¿ya estamos en es el largo de las cadenas en cada uno de los segmentos que habíamos visto que se podían dividir. El total implica que este es el largo total de las cadenas, estos son 2 periodos del tiempo, estos son cada uno de los países. Las cadenas domésticas siempre son más cortas, las cadenas internacionales siempre son más largas, las etapas internacionales, una vez que el valor agregado se va de nuestros países, transita por más etapas en promedio. Y en el tiempo, esta es la diferencia entre los dos, han tendido a crecer las cadenas extrarregionales, el largo de las cadenas extrarregionales. En cambio, las etapas domésticas de las cadenas, tanto extrarregionales como nacionales, se han ido reduciendo. Esto quiere decir que los países tienden a especializar en menos etapas adentro de una cadena. Si antes se producían 2 etapas productivas antes de que el producto se exporte, ahora se produce menos, entonces 1 y medio. Y lo último que analiza el artículo, que esto es un poco más exploratorio, es cuál es la relación entre el largo de las cadenas y la participación en cadenas, ya que tenemos medida para las dos cosas. Bien, no hay una relación muy clara en las cadenas regionales, la profundización en la participación en cadenas regionales no ha redundado en especialización, digamos. En cambio, sí hay una relación muy clara entre participar en cadenas extrarregionales y, y reducir el largo de las cadenas, o sea, especializadas. La participación en cadenas extrarregionales te especializa, la regional no tiene esa connotación. Bueno, finalmente, entonces, todas las actividades, tanto las regionales como las globales, ganaron participación en estas 3 décadas en el productivo de este país. Sin embargo, los niveles de integración de nuestras sociedades son mucho menores que las de Europa y Asia. México, Bolivia y Argentina han hecho apuestas, resultado, jugadores importantes en las cadenas regionales y sobre todo como proveedores de valor. Chile, Perú y Ecuador mantienen su participación en cadenas hacia afuera y muy poco regional, también como proveedores de valor. Brasil y Colombia no tienen grandes involucramientos en cadenas. Los países centroamericanos sí, y lo hacen siempre como usuarios de valor, o sea, como maquiladores. Bueno, en el caso de ellos, maquiladores, podría ser otra cosa, pero es así. Y bueno, lo que ya dije, ¿no? El involucramiento en cadenas globales de valor está asociado con la especialización siempre, pero sobre todo en términos digamos, de cambios, o sea, en términos dinámicos, el involucramiento en cadenas extrarregionales es el que te especializa.